أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bueno, nosotros, como venimos haciéndolo ya en estas últimas conversaciones que tuvimos, tenemos un espacio de diálogo abierto, ¿no? de debate libre. No voy a decir diálogo abierto con la presidencia de debate libre. Y bueno, si hay algún tema que a los hermanos o hermanas les interesa tocar específicamente para intercambiar opiniones, lo podemos hacer. Y si no sacamos un tema, la última vez, si recuerdan, pues, se armó el tema del lo del campamento, que había salido como parte de un proyecto, tema del matrimonio, que una de las hermanas había propuesto. Y bueno, quedamos para abrir el Shabbat a hacer lo del campamento islámico. Bueno, fue uno de los beneficios de ese debate abierto que tuvimos. Así que ahora, si les interesa algún tema, escucho las opiniones de los hermanos y abrimos un tema para debatirlo abiertamente. Yo estaba pensando en una cosa que decía que ¿por qué las mujeres tenemos que rezar tapadas? O sea, no entiendo, porque no nos va a ver nadie, podemos cerrar la puerta y nada nos va a ver Dios, y de todas formas Dios sabe cómo nos ha criado, entonces ¿para qué vestirnos? No entiendo. Yo no leí ningún hadiz específico sobre ese tema, pero sí te puedo dar una respuesta media mística que la escuché de una persona, y es que al fin y al cabo uno está en presencia de Dios constantemente. Dios en ningún momento, digamos, no presencia nuestra existencia y nuestro comportamiento, nuestra vida. Hasta lo más oculto de nuestro ser, Dios está presente en él. Y es una forma, digamos, del protocolo del hombre frente a su creador. Recuerdo lo que quería comentarte, la respuesta. Jawadi Amuli, que es un sabio, místico, filósofo contemporáneo que fue durante muchos años imán del Jum'a de Qom, la ciudad donde vivimos nosotros. El hijo comenta que una vez entró a su habitación y él estaba solo, su padre Jawadi Amuli estaba solo. Hay una forma muy respetuosa que utilizan los estudiantes de religión cuando se sientan ante el profesor, y es de esta manera. Realmente se acostumbra mucho en el mundo islámico que el estudiante de religión se siente de esta manera frente a su maestro. Dice que entró a la casa, digamos, a la habitación de su padre y encontró a su padre así. Y dice, no estás frente a ningún maestro, estás solo. Dice, ¿acaso Dios no se encuentra con nosotros? Como diciendo, mantenía el protocolo, ¿no? Y escuché de otra persona, que la verdad me confundí, no sé si esta era la historia de Jawadi Amuli o la otra es, pero bueno, una de las dos, que para cambiarse de ropa cuando quería dormir, entraba en la cama y se tapaba con la frazada o ¿cómo le llaman ustedes? La manta. La manta, y ahí se cambiaba estando solo en la habitación. Y le preguntaron por qué, dijo, porque yo no me desnudo ante la presencia de Dios. Pero eso no te tapa de Dios la manta. No, una forma de, digamos, de protocolo aparente. Una forma de protocolo aparente, como quien dice, digamos, cumplir con un rito determinado. Es igual que vos me digas, bueno, pero Dios, como está en todos lados, entonces no voy al Hajj, no peregrino, y de acá los saludos, salamu alaika a Dios, y sin ir a la Meca. Y como Dios sabe que igual si yo esté donde esté, ¿para qué voy a dar vueltas sobre la cama? Me quedo
estado, en estado digamos estático, y Dios está en todos lados. Es una cosa, el Imam Khomeini tiene una respuesta a eso, a ese tipo de pensamiento. Dice que el Imam Khomeini, cuando vivía en Najaf, en Irak, en el actual Irak, todos los días iba a visitar al Imam Ali, a la tumba del Imam Ali. Entonces, dice que un día se enfermó, o había muy mal tiempo, no recuerdo. El hijo, Mustafa me parece que era el mayor, estaba junto a él, y el Imam Khomeini le mostró su preocupación por no poder visitar al Imam Ali ese día. Dijo que me siento muy mal por no poder visitar. Y Mustafa, que es un gran sabio también, era mujtahid, dijo, bueno, pero padre, o sea, tú sabes muy bien que ir a visitarlo o visitarlo de lejos es lo mismo, porque el Imam alayhi salam escucha tu saludo y, digamos, de alguna forma sabe tus intenciones, o sea, conoce que si lo saludas de lejos también tienes la misma intención. Y el imam dijo, no quites de mí ese pensamiento popular, o sea, esa forma de pensar popular. Como diciendo que el común de la gente, si no va a lo del Imam Ali, no toca la tumba y no lo saluda, como que no siente que fue. Ayer lo hablábamos con Isabel, de verdad. Digamos, el elemento popular de la religión. Y bueno, la gente siente eso, ¿no? Siente que Dios está presente, pero no es que, bueno, que sí, abajo de la manta está, y no, Dios como que está presente afuera y abajo de la manta no, porque el protocolo popular dice eso, ¿no? Como que cuando uno se tapa, se está tapando. Entonces, bueno, para mantener eso. Ahora, yo creo que es eso. Y bueno, otra cosa que puede ser, que esto tiene que ver también con un poco la filosofía del Hajj, que ahora te comento, es que la mujer tapada se olvida de su belleza, o sea, toda la atracción que puede significar su cabello, su cuerpo, y es el elemento de belleza y de estética de la mujer que utiliza para la atracción de otros. Cuando está tapada, como que tapó su belleza. Al tapar su belleza es como que no hay otra atención, ¿no? que se ocupe. Cuando uno tiene estos elementos de belleza para atraer a otros, como que su atención está dirigida a toda esta historia de que, bueno, me miran, ¿no? Pero taparlo es como que dirigir toda la atención a él, ¿no? O sea, decía este mismo Jawadiya Muli, decía la filosofía de pelarse en el Hajj. ¿Por qué uno se pela? O sea, ¿qué tiene que ver? Decía una frase en persa muy linda que decía Richtane mu beyamol mutlaj, o Richtane yamol beyamol mutlaj, que significa, es como deshacerse de la belleza para que solo aparezca la belleza de Dios. O sea, cuando uno se quita el adorno, digamos, que lo hace a uno bello, no es mi caso, ¿no? Es como que ya tu belleza se acaba, ¿no? Se apaga tu belleza. Entonces, ¿qué aparece? Aparece la belleza del bello absoluto, llamó el Islam, la belleza absoluta. Entonces eso puede ser algo que tiene que ver con esa cuestión. Cuando la mujer está tapada, no tiene atención hacia lo exterior, hacia afuera. Aunque esté sola, porque al fin y al cabo, viste, uno es medio psicológico el tema de... Sola no puede. Pero todos los... Pero es un tipo... Sí, todos. Es una cuestión de adab, que como dije, del protocolo. Tenemos el caso de Fátima al-Zahra. Una vez estaba sin hijab y no sé si entró o pasó cerca de ella un ciego, y ella rápidamente se puso su hijab. Dijo, pero es ciego, no puede ver. Dijo, él no puede ver, pero yo puedo ver. O sea, ese hecho de que la mujer se sienta sin ropa frente a alguien, o sea, ya es una historia, ¿no? Aunque ese alguien no pueda ver. ¿Viste? Bueno, eso. Es otra diferente, sí. Sí, lo que quieras. Yo quiero, a ver si se puede explicar qué sabiduría puede esconder que existan grados en el cielo o en el infierno.
Si cada uno está en un grado y no tiene un punto de referencia. ¿Sí? Sí, la pregunta sería, ¿cuál es la sabiduría de que existan grados en el paraíso? ¿Cuál es la sabiduría que hay detrás? Si tú estás en un grado y se han anulado las dualidades y por lo tanto los sentidos, entonces te da igual, o sea, no sabes lo que hay demás por el que está arriba, por el que está abajo. Entonces, ¿o qué otra interpretación tiene las sayas que se refieren a otorgar diferentes grados? Lo que pasa es que el tema... Sí. No la he encontrado, solo la literal. A mí me han dado solamente la explicación literal, ¿sabes? Pues diferentes grados, diferentes recompensas. El tema de los diferentes grados, no hay que olvidar que el ágira, la otra vida, digamos, es lo que uno construye en esta vida, ¿no? Y esa construcción es individual, no solo hay diferentes grados, hasta hay diferentes dimensiones de placer y disfrute y castigo. O sea, cada ser construye su propio placer, su propio disfrute y su propio castigo. O sea, que hasta algunos sabios dicen que hasta la vida ya es como que va a ser individual. O sea, no solo los niveles, ni siquiera las otras personas van a tener, digamos, una incidencia directa en nuestra vida. La contabilidad va a ser individual. O sea, todo tiene que ver con que el individuo es el que construye su propia realidad, porque el ágira no es otra historia. El ágira es esto mismo, que acá lo vemos como esto que estamos viendo, y allá lo vemos en su imagen real. O sea, es esto mismo. Y bueno, tiene que ver con la diversidad del ser humano, porque si no seríamos uno. O sea, la diversidad tiene que ver con las distintas manifestaciones. Ahora, ¿por qué la diversidad y por qué las diferencias? Básicamente porque Dios es un ser infinito y en su infinitud, obviamente, todo lo que se manifiesta es diverso. Un ejemplo que dan sobre digamos, el estatus ilimitado de Dios, es como una fuente de agua que constantemente está saliendo, y son diversas manifestaciones de un mismo ser que constantemente está diversificándose. Y los niveles, porque hay niveles, digamos, la filosofía es porque el nivel, digamos, es la recompensa de los esfuerzos de los seres humanos, y los esfuerzos son diferentes. O sea, una persona que, como el Imam Ali, reza 1000 rakas durante la noche y otro que duerme desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana, obvio que tiene que haber diferentes niveles, porque la recompensa no es más que el resultado del esfuerzo y de la lucha, y como los esfuerzos son diferentes, pero no es necesario, digamos, hacer la comparación de que uno está abajo, otro está arriba. O sea, el tema de los niveles es simplemente una descripción de que hay niveles, pero no necesariamente que a mí me causará un sentimiento de que hay alguien arriba, hay alguien abajo. O sea, eso quizá lo que aparece en el Corán es la comparación entre el paraíso y el infierno, sí. Por ejemplo, la gente del infierno verá lo del paraíso y viceversa, como una cuestión de elección o moraleja. Pero el tema de los niveles no creo que sea una cuestión de... Si quieren sacar un tema y lo discutimos, o preguntas y respuestas. Sí. Yo no es por repetir, pero yo aquí a ver le pregunté por la homosexualidad y no sé qué pasó, que me dijiste que no era pregunta y respuesta, entonces te lo callaste. Ajá. Y entonces te lo quiero volver a preguntar porque es que estoy buscando en internet y como que nada más encuentro bastante, que la vas a hablar, no sé, el home look y eso, pero cuando quieras hablar con una persona de aquí, bueno, no puedes decir... específicamente, ¿qué es lo que quieres saber? Que no, ¿por qué esto te muestra mal visto? Mira, el tema de la norma religiosa, muchas veces su filosofía hay que entenderla a la luz de la norma natural. Nosotros cuando decimos que el Islam o la religión es como la fitra del ser humano, es su propia naturaleza, es exactamente así. El ser humano fue creado con una naturaleza que el Islam es la copia legal de esa naturaleza humana. ¿Sí? Pero todo lo que existe como ley es justamente lo que necesita el hombre para su plenitud.
el ser humano fue creado para lograr la perfección. O sea, lograr desarrollarse o desarrollar todas sus potencialidades. La forma de poder desarrollar a ese ser humano en todas sus potencialidades es cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque la ley es justamente el camino, sharia, el camino que lleva al hombre hacia ese punto de plenitud. Por eso hay una similitud. Es más, es exacto, la ley y la naturaleza humana. O sea, no hay ley en el Islam que no haya sido propuesta más que tenga una, excepto, digamos, que sea conforme a la naturaleza humana. Entonces, toda la filosofía de la ley se la debe encontrar a la sombra de la naturaleza humana. La naturaleza humana es que el hombre fue creado para ser heterosexual. En la construcción del ser humano, en su forma, Dios creó al hombre y a la mujer como heterosexuales. Eso lo dice el Corán y lo dice la ciencia, lo dice la experiencia y la historia. Bueno, si así es la naturaleza humana, ser homosexual sería contravenir esa naturaleza y por ende contravenir la ley, y por ende contravenir un sistema que ha sido armado para que todo, digamos, se dé de la misma forma y hacer llegar al ser humano a la perfección. Lo que hace la homosexualidad es no permitirle al ser humano llegar a la perfección. Entonces es anti-natura en ese sentido. Es algo que me pone un obstáculo para lograr mi perfección. Pero tú estás diciendo perfección en qué sentido. Pero cuando tú te refieres a perfección, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué te refieres? ¿Perfección? Sí. Lograr el objetivo de la existencia del hombre. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? El homosexual lo único que le puede decir en defensa de su homosexualidad es decir, bueno, a mí me gusta eso y yo siento placer. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros no fuimos creados para placer en esta vida, no nos interesa placer. O sea, no por placer uno va a dejar su objetivo, su perfección, la filosofía de su existencia. El placer es una historia en esta vida, pero no es el objetivo por el cual Dios nos creó. El hombre creyente sabe que fue creado para un objetivo: conocer a Dios, lograr la felicidad en esta vida, la salvación en la otra vida, poder perfeccionarse como ser humano, poder llegar a elevarse al ámbito de lo celestial, de lo angelical. El ser humano puede ser un animal o peor, puede ser como un ángel o mejor. Bueno, la perfección es lograr elevarse hasta ser mejor que los ángeles. Y si es así, ¿por qué vivir como un animal? Bueno, el tema del placer, del niño enfermo le das un jarabe amargo y no lo acepta. No lo acepta porque va en contra de sus placeres. Pero vos le decís, tomalo porque eso es para tu bien, es para tu salud. No, pero por el placer del niño. No le demos los remedios a los niños porque no sienten placer. ¿Quién dijo que el placer es el referente, digamos, para el actuar, para la conducta? Placer. Ellos dicen ellos dicen la naturaleza lo hizo así, a esta gente. Sí, correcto. Bueno, te voy a explicar lo de la naturaleza. Si el tema es un tema fisiológico, que sinceramente la naturaleza lo creó así, como por ejemplo los hermafroditas o aquellos que tienen de alguna manera en sus, ¿cómo le llaman? Órganos sexuales, algo cambiado, ¿sí? Como un hombre con órganos femeninos o al revés. El Islam tiene solución para eso y es el cambio de sexo. Se permite el cambio de sexo. No se permite la homosexualidad, pero sí se permite poder cambiar de sexo si es un tema, digamos, realmente de médico, y llevar una sexualidad opuesta a la que la naturaleza equivocada me dio. Pero ser hombre y tener una sexualidad como mujer, no. Para ser hombre y transformarme en mujer, para tener una sexualidad. Al final no te va a transformar en mujer, va a ser una cosa medio mujer, porque mujer al final no va a ser. No, bueno, supongamos el tipo que defiende, yo no lo defiendo, pero el tipo que lo defiende, bueno, si quiere desarrollar una sexualidad femenina, bueno, cambiate de sexo y desarrollarla. Pero ser hombre y actuar como mujer, no, eso no funciona. O sea, eso no es natural. Yo tengo dos puntos. A ver, al principio cuando has dicho que es la perfección, que si eso así no se logra la perfección, al final cuando tú estás poniendo,
si hay leyes, si tú, a ver, nosotros como musulmanes tenemos muchas leyes, por ejemplo, si no cumplimos nos sentimos mal, por ejemplo, beber alcohol, si bebemos alcohol, al final nos va a tener remordimiento y nos vamos a sentir mal. Pero otra persona que no está acostumbrada a esa ley, pues entonces bebe alcohol y dice, pues nada. Pues me refiero a eso, o sea, psicológicamente, si una ley, si tú pones otra ley, por ejemplo, si hay otra ley que por ejemplo esa práctica es halal, entonces la gente homosexual no se sentiría, uy, qué mal estoy porque estoy haciendo esta práctica. Ahora, dos, con respecto al placer, no podemos negar que como religión no nos proporciona cierto placer. Es como el zawaj, bueno, sí, para eso, y también está el zawaj muta, que también específicamente para eso o para otras cosas, no sé, pero... Sí, con respecto a lo primero, la ley no vino, digamos, para que la gente esté contenta y tranquila, que bueno, alhamdulillah, una ley que me vino al pelo, y la verdad no hay ningún problema, estoy contento. La ley viene a poner orden y a llevar al hombre a la perfección, aunque no le guste. O sea, la ley no tiene como filosofía convencer a la gente, dejar a todo el mundo contento. Alhamdulillah, la verdad, Dios se pasó con nosotros en una ley perfecta. O sea, homosexual, nadie me critica, la paso bien. No es así. Dios tiene leyes muy duras y hay veces que son muy difíciles de cumplir y hay veces que llevan una vida de lucha y eso es Dios. Y bueno, vos querés obedecer, podés no obedecer. Está bien. Arreglátela con Dios, tener todo el placer del mundo acá, hasta la alma y el día de juicio final, arreglátela con Dios y a ver qué. O sea, lo que dijo el imam Hassan, ¿viste? Cuando venga Dios te tire en el infierno, a ver si vos podés, ¿viste? Salir de esa. Bueno. Digo, el tema del placer, el creyente no es que no le guste el placer. No cambia un placer pequeño por un dolor grande, eso. O un placer infinito por un placer momentáneo, eso es. Porque si no, a todos nos gusta el placer, eso. Lo otro, ¿cuál era la segunda? No sé, la cubierta. Lo del muta. Sí. Ese es un buen tema. Sí, nosotros no estamos en contra del placer. No estamos en contra del placer. Ojalá que uno pueda vivir cada momento de su vida con placer. Y el Islam promueve eso. El Islam fue establecido en la vida del hombre para vivir con placer. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que nosotros nos alejamos tanto de nuestra naturaleza que ahora ya cumplir con el Islam no significa placer, pero al verdadero creyente, cada una de las leyes le significa placer. Eso por un lado. Con respecto al muta, sí es placer, está bien. Pero el homosexual también puede tener placer sin el tema homosexual. Te lo digo a nivel sexual, por ejemplo. No solo el homosexual, digamos, es visto como algo malo. Hasta el hombre que no se casa y quiere, digamos, saciar su instinto sexual o su sed sexual a través de la masturbación, también está muy mal visto, está prohibido. Tenemos hadices que dicen masturbarse es como fornicar con su madre 70 veces en la cama. Y ese no es ni homosexual ni nada, heterosexual normal. Pero Dios estableció un camino legal, formal y natural para desarrollar la sexualidad, matrimonio. Te dice cásate con una, con dos, con tres, con cinco. No hay problema. Pero homosexual no, heterosexual no. No es que Dios te cerró el camino del placer. Te dice, muchachos, ustedes no tengan sexo, listo. Se la bancan hasta el día del juicio final, van todos al paraíso, ahí tienen sexo con las frías. Y yo digo, no, vos querés tener sexo, perfecto, casate. Una no te alcanza, dos no te alcanza, tres no, cuatro. Pero para masturbación no, homosexual no, muta sí. Es como todo, prohibió el riba, prohibió la usura, permitió la compra y la venta, prohibió el cerdo, permitió 200.000 animales, prohibió el hammer, el vino, permitió un montón de bebidas. O sea, la puerta al placer está abierta en el Islam, y eso es lo importante. Pero es que ellos dicen que ellos son así desde que son chicos. Perdóname, el asesino te dice, yo asesino al tipo y siento un placer de la madre. Una cosa que yo, viste, maté al tipo y le cortaba acá y cómo sentía. ¿Y qué decir? Bueno, entonces permitamos que Dios haga halal el asesinato porque el tipo siente placer y la pasa muy bien. No es así. Yo conozco el caso de la vecina de mi tía y el hijo de ella empezó a jugar de pequeño, empezaba a jugar la familia normal,
jugaba con muñecas, esto, lo otro, lo llevaron a un psicólogo, no sé qué. No, es normal de la edad. Y este chaval, pues, gay. Y es una buenísima persona. A mí no se me ocurriría decirle que es un enfermo, ni que... Yo creo que incluso hay gente que no son homosexuales y son peores. Entonces, yo veo también que es como cuando uno robó y le pegó una paliza y lo llevó a Rasul, ¿no? Y le dice, le había pegado una paliza y dice, mira, es que me has robado. Y dice, ¿tú lo has pegado? Y dice, sí. Dice, entonces Rasul le impuso un castigo al que no al ladrón, sino al otro. Porque dice, si no queremos robar, si no quiere que robe, hay que buscar de cambiar las circunstancias. Pero entonces yo lo que veo, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, yo por ejemplo aquí como converso y que me he criado en esta sociedad, yo creo que una persona es libre con su cuerpo y no sé, y siempre respetando a los demás. O sea, es una opinión, ¿no? Es una opinión personal, aceptable, pero no es la opinión del Islam. Ya, pero yo tengo una opinión. Mira, con respecto a la sexualidad, en general es muy mal entendida. En Occidente, que está súper sexualizado, por una parte, no lo vemos en la tele, hay una súper, pero en realidad no se tiene ni idea de lo que es el sexo. Es una cosa muy importante que está en el Corán y los sabios luego hablan. La sexualidad es psíquica, no es física, y luego se manifiesta en el cuerpo. O sea, ¿es el alma la que es masculina o femenina? Bueno, en principio sabemos que toda persona tiene, si es hombre, mucha masculinidad y un poco de feminidad, como el dibujo este del yin yang, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene masculinidad y feminidad. Bueno, pero el hombre tiene mucha masculinidad y poca feminidad, y la mujer mucha feminidad y poca masculinidad. Pero es anímico. Entonces, el espíritu genera el alma y el alma genera el cuerpo. ¿Qué pasa? En ninguna tradición, ni en el Islam, hay ningún problema con una persona con un alma femenina, que es el que tú dices. Yo conozco un caso igual, un niño jugando muñeca y la madre me dice a mí directamente, pues estoy preocupada, el niño todo el día con las muñecas. Y yo le dije lo mismo que el psicólogo, aunque yo me lo temía, digamos, es tan chico que debemos a ver. El niño es una mujer con cuerpo de hombre. Empezó a crecer, es mariquita, lo que decimos en los pueblos mariquita, que no es lo mismo que gay ni como homosexual. Mariquita es que de nacimiento... Afeminado. Exactamente. No, que tiene un alma femenina. Solo eso. Un alma femenina en un cuerpo masculino. Por eso permite el Islam el cambio de sexo. Para que esa persona, que en realidad su alma es femenina, o sea, y el Islam no critica eso. Pero hace nada eso no era una opción que se podía dar. Hace 1000 años tú te dices que hay eso y te dice, ¿qué dices? No, pero cuando el Islam, pero que cuando el Islam permite eso, cuando se ha podido hacer, es porque está en esa realidad, que el alma de esa persona es femenina. Dice, la caja de la insana min nafsi wahid. Zumma, perdón. Saca el balance. Después creamos el hombre y la mujer. Es decir, de una sola alma salen dos almas. Está hablando de almas, nafs. Por eso es lo importante, considerar la homosexualidad como un aspecto anímico. No ver que la sexualidad, cuando producimos la palabra sexo, estamos pensando en el cuerpo. Sí. Y es falso. Por eso la sexualidad es mucho más de lo que parece, mucho menos de lo que se creen los occidentales. En el sentido que ellos la ven físicamente y la tradición la ve psíquicamente. O sea que no hay ninguna animadversión contra una persona que tiene esa tendencia. Y además, de hecho, no lo ha habido en ninguna sociedad del mundo. Los mariquitas son normales en toda sociedad, donde aparecen esas personas que son un cuerpo femenino y son hombres. Eso siempre ha sido aceptado. Ahora, otra cosa es la homosexualidad por placer, que es el vicio que se está organizando. Personas que no tienen ni necesidad ninguna y entonces buscan el placer en relaciones económicas, o mujeres con mujeres, por moda, por vicio, por buscar el placer. Con respecto al placer está aplicado. A mí quizás las palabras nos llevan a una confusión, no es lo mismo el placer que la felicidad. Para alcanzar la felicidad hay que renunciar a menudo a los placeres, como dice el Sagrado Corán. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an
Puede que te guste algo, sea malo para ti. Y puede que ames algo, puede que ames algo que sea mal para ti. Y puede que te disguste algo que sea bueno para ti. Luego, en el Islam, el placer y la felicidad son totalmente distintas. Pueden coincidir, como explicaba Che, en muchas cosas, pueden coincidir, pero pueden divergir. Quieres ser médico, tienes que levantarte a lo mejor a las 8 de la mañana y romper tu placer por una felicidad posterior, ¿no? Tenemos el caso de la heroína, por ejemplo. La gente que se pincha heroína es porque le tuviese placer, aunque luego van al infierno, pero no tiene nada que ver el placer con la felicidad. Entonces la filosofía tradicional es renunciar a muchos placeres para alcanzar la felicidad. Y ahí entra todo, entran los vicios sexuales, el vino, el cerdo, todo entra en ese esquema. O sea, yo creo que realmente es la diferencia con la sociedad kufur, que nosotros no sabemos que el placer y la felicidad son cosas distintas, y kufur nos quiere llevar a que el placer y la felicidad es lo mismo. Quizás ahí está la clave muchas veces en las relaciones con la gente moderna, que equipara todo lo que es placentero es bueno y todo lo que no puede hacer más. Y después este hombre ya un consejo, cuando aceptamos la revelación, decimos estamos aceptando el Sagrado Corán, la revelación. Entonces nuestra opinión personal tiene derecho a manifestarse y a poner pegas, como las ponemos aquí, pero el principio lo tenemos que tener claro. Allah es el que sabe más que nosotros. Entonces cuando Allah hace unas leyes, el musulmán no tiene que buscar constantemente explicaciones. Por ejemplo, ¿por qué no comemos cerdo? Porque Allah lo ha prohibido. Eso es lo primero. Esa es la actitud de musulmán. Luego podemos encontrar explicaciones. Podemos tardar 1000 años en descubrir que el cerdo tiene grasa saturada. Lo han descubierto. Pero los primeros musulmanes no hicieron un análisis de la carne de cerdo para ver si era mala, si estaba saturada. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero no podemos creer, o sea, tú tienes que creer también con tu parte de razón, ¿no? Sí. Tú no puedes creer tampoco... Es buenísimo que... Porque si no te llega uno y te dice, no, es que hay un libro del Imam Khomeini esta noche, se lo estuve comentando a Mikai, dice, es que han utilizado el Corán para corromper, para crear leyes antiislámicas, y eso es una realidad. Entonces a ti te llega un nota y te dice, no, es que viene el Corán, es que hay ¿tú qué estás hablando? Entonces, para eso Allah nos ha dado también la razón, el sentido común, en la reflexión, también el debate. Entonces yo no veo, yo creo que no está mal que uno ponga, pues, tanto su punto de vista como su opinión. Pero digo yo que la filosofía, como te he explicado, es que la filosofía del musulmán es creer en la revelación. Sí, pero es que nadie por encima de la revelación. Pero es que Allah, el que juzga no son los hombres. O sea, a lo mejor resulta de que aquí hay un mariquita, como tú lo llamas, o estoy yo aquí, llega Allah y dice, tú vas al infierno, y digo, bueno, ¿y esto cómo va a ser? No, pero son dos cosas diferentes. Porque no podemos juzgar. O sea, eso son dos cosas diferentes. El juicio perfecto lo tiene Allah. No, si las comparaciones son odiosas. Tú has dicho, es que puede ser mejor un homosexual que uno que no, pero las comparaciones no son con los demás, son con uno mismo. El mismo dicho del tema, es que una mujer sin pañuelo puede ser mejor que una mujer con pañuelo, pero eso no quiere decir que se quite la musulmana el pañuelo, ni mucho menos. Que esa misma persona con pañuelo es mejor que sin pañuelo. Ella, no la otra. La otra es lo que tú dices, nadie lo sabe. Solo Allah sabe si a lo mejor que se va por la calle que no es musulmán va al paraíso, y los que estamos, yo me voy al infierno, por mucho que esté hablando, vale, eso no es, pero yo, el mínimo, sí, sé que hay unas cosas mejores para mí y peores para mí. Bueno, él te lo puede explicar mejor, porque yo creo que... No, hay una aclaración con respecto al tema de la razón y el intelecto. Y es que hay que hacer una distinción entre las diversas dimensiones de la religión. El intelecto en el shiismo no tiene una utilización absoluta en todas las dimensiones de la religión. O sea, está bien delimitado cuál es el rol del intelecto en el Islam. El intelecto se utiliza únicamente en el campo del pensamiento y la creencia. O sea, todo lo que uno puede razonar es sobre la creencia en Dios, en el profeta, la otra vida, el castigo, el paraíso, el infierno, la resurrección, la
revelación divina, los milagros, todo lo que tiene que ver con creencia y fe, ahí pensar lo que quieras, razonar lo que quieras, preguntar lo que quieras, interrogar lo que quieras y reflexionar y meditar lo que quieras. Pero en materia de ley no. En materia de ley está prohibido pensar. Eso es Islam. Ayer leí Isabel, que traje el hadith, si te interesa para escribirlo, el hadith ayer. El Imam Ali dice sobre qué es el Islam. Dice, al Islam huwa taslim. El Islam es el sometimiento. O sea, el Islam es que Dios me dijo tal cosa. Listo. ¿Por qué? Porque ya antes utilizaste el intelecto en llegar a Dios. O sea, el intelecto se utiliza como herramienta para comprender la existencia de Dios. Y para comprender que Dios es sabio y para comprender que el sabio sabe más sobre ti que vos mismo. Entonces lo que me dice el sabio, como el médico. Yo puedo utilizar el intelecto para decir, bueno, ¿estoy enfermo o no? Me pongo a pensar. Si tengo síntomas, si me duele, si no me duele, si me siento bien. Ahí utilizo el razonamiento. Ahora, el razonamiento me llevó a la conclusión de que estoy enfermo. Utilizo el razonamiento. ¿Voy al médico o no voy al médico? ¿Quiero ir, no quiero ir? ¿Puedo ir, no puedo ir? ¿Está cerca, no está cerca? Ahí utilizo el razonamiento. Llego a la conclusión de que quiero ir al médico y debo ir. Listo, voy al médico. Hasta ahí el razonamiento y el aql, el intelecto me lleva. Ahora llegué al médico. El médico me dice, vos tenés tal enfermedad, tenés que tomar este remedio, este remedio. Le digo, a ver, déjeme pensar. ¿El remedio lo tomo o no lo tomo? Ahí ya no hay razonamiento. Te dice, macho, si vos viniste acá es para tomarlo, porque si no es un estúpido y que estás contradiciendo tu misma aql, porque tu intelecto te trajo hasta acá para que lo que te diga el doctor, el médico, te está poniendo contento el médico, para que lo que te diga el médico lo obedezcas. Ahora venís acá y querés empezar a razonar. El tipo dice, yo soy el que sé. Yo estudié 10, 15, 7 años. ¿Cuántos son? 8, 9 años. Y yo sé, y como yo sé, vos tenés que obedecerme. Entonces vos decís, ahí me someto. Entonces en el Islam pasa eso. El intelecto es hasta la ley. Una vez que vos creíste en Dios, en el Corán, la sabiduría de Dios, la sabiduría del profeta, la infalibilidad del profeta, de que el Corán es la verdad, de que lo que Dios te dice es para tu bien, de que la ley es un beneficio para vos, después ya no podés pensar más. Porque imagínate cada vez que Dios te dice algo y dice, a ver, no, Dios, déjame pensar. ¿Por qué el subo es a las 5 de la mañana? ¿Y por qué? Según mi intelecto tengo que seguir durmiendo. No es así, hay que someterse. Entonces dice, escribilo si querés, Isabel, al Islam huwa taslim. El Islam es el sometimiento. Wa taslim huwa al yaqin. El sometimiento o la entrega, digamos, es la certeza. Wal yaqin huwa al iman. La certeza es la fe. Wal iman huwa al qabul. Y la fe es la aceptación. Aceptar. Cuando tiene fe, acepta. Wal qabul huwa al iltizam. Y la aceptación es el compromiso. Wal iltizam huwa al amal. Y el compromiso es la acción. La Biblia en el Antiguo Testamento te defiende el ojo por ojo, diente por diente, fue la ley de Talión. Y Isa se rebeló contra esa ley. Entonces dijo que había que dar bien por mal. O sea, esa ley quedó como... Absurdo. Sí. Absurdo. Y él se rebeló contra las leyes se puede decir, de los padres de aquella época. Entonces yo no creo que las leyes tengan que ser, o sea, hablando, ¿no?, con todo respeto, infalibles. Hablo de las leyes temporales, no de las leyes... Las temporales 100% no son infalibles. A eso me refiero. Entonces, si nosotros las leyes, por ejemplo, una sociedad, por ejemplo, es lo que estuvimos hablando la otra vez, estamos viviendo en una sociedad occidental, en una cultura, en una forma de pensar. Si quieres aplicar las leyes de Medina de hace 1400 años en esta sociedad aquí, es una locura. Es una locura porque es una sociedad totalmente diferente. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de... No me hablo, por ejemplo, las leyes que pueden ser inamovibles, como la usura, la justicia social, todo, que al fin de cuentas son las que crean las leyes menores. Entonces, si al final ese tipo de leyes chocan con una realidad social y cultural, al final lo que se puede decir
el Islam que viene, bueno, no sé si... Me dio, es un muy buen tema el que tocó él. Es muy interesante, si me permite yo lo voy a escribir. ¿Se pueden sentar un poquito más así? Así... Hay una crítica que se hace al Islam que es una crítica válida, en teoría. Sentate si quieres. Una crítica válida que es lo que dijo el hermano Sadr. Y es sobre el desarrollo de las sociedades a nivel cultural y el desarrollo del ser humano a nivel ser humano, ¿no? Y que nosotros, la Sharia islámica tiene 1400 y tantos años, ¿no? O sea, es una ley propuesta por Dios para guiar al hombre y para ordenar, digamos, sus asuntos en todas sus dimensiones hace 1400 años. Hoy vivimos en el siglo XXI. 1400 años en Medina, como dijo el hermano. Hoy vivimos en el siglo XXI en Europa. Hay una distancia cultural, civilizacional, de tierra al cielo. O sea, es imposible imaginar culturalmente, civilizacionalmente hablando, un parecido entre la sociedad preislámica, en donde descendió el Corán y la Sharia, y la sociedad occidental del siglo XXI. Es imposible. En todo sentido. Entonces, ¿cómo una ley que desciende para desarrollar una sociedad del 1400 en Medina puede ser válida hoy en una cultura diferente, en un tiempo diferente y un desarrollo humano, social, cultural y civilizacional totalmente diferente? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Y qué es el interrogante? La respuesta es que lo que dijo el hermano, hay algo de razón y hay algo de incorrecto. Y es que la ley en el Islam no toda es Sharia. Y ahí está la confusión de las personas. Cuando la persona dice Sharia, ¿qué dice? La ley en el Islam. No, señor. La Sharia es parte de la ley en el Islam. Hay otra parte de la ley que no es Sharia. La ley en el Islam es de dos tipos. Una ley estática, inamovible, y una ley dinámica. Hay dos tipos de ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ir de la mano de la naturaleza humana. ¿No dijimos que es una copia de la naturaleza humana? La naturaleza humana es de dos tipos: una estática, inamovible, y una dimensión de la naturaleza humana dinámica. ¿Qué significa? Puede ser que nosotros en el 1400 comíamos con las manos y hoy comemos con tenedor. Puede ser que en el 1400 calentábamos la comida con carbón y hoy la calentamos en el microondas. O sea, hubo un desarrollo, hubo algo dinámico. Pero el comer es estático. O sea, la necesidad de comer en el ser humano hace 1000 millones de años, y dentro de 1000 millones de años la necesidad de comer y de agarrar un alimento de afuera y metérselo en la boca y que llegue al estómago, eso es inamovible. Con respecto a las necesidades espirituales, del mismo modo: necesidad del amor, de la seguridad, las fisiológicas de dormir, descansar, sexo, comer, beber, las emocionales de sentirme resguardado, sentirme querido, amar, que me amen, las estéticas, ver algo lindo y sentir placer, ver algo lindo y desearlo. Eso es inamovible, estático. No es que hace 1000 millones de años el tipo veía una imagen, una montaña, y decía qué feo, o sea, qué desagradable. Y ahora en el siglo XXI no, vemos la montaña y digo, qué lindo. Eso no cambió. O sea, hay una parte de la naturaleza humana que es estática y estable, inamovible. Para esa parte Dios creó la Sharia. La Sharia es la ley que va a gobernar esa parte estática, inamovible del ser humano, y a eso se llama Sharia. Y a eso decimos: Halalu Muhammad halal ila yawm al-qiyamah wa haramuhu haram ila yawm al-qiyamah.
lo que el profeta propuso como halal es halal hasta el día del juicio final, y lo haram es haram hasta el día del juicio final. No puede ser que un día la justicia sea un valor y dentro de 55 siglos, por el desarrollo humano, la justicia se convierta en un vicio o un antivalor. No puede ser que la opresión hoy es considerada un mal y dentro de 15 siglos, no, nos superamos, ya estamos en el siglo XXVIII, ponele, o 35, y ahora la opresión es un valor y un principio maravilloso. Hay cosas que son inamovibles en la moral, en la ética, en el intelecto, en el cuerpo, estático. Y hay otra dimensión, sí. Yo hace 15 siglos, por ejemplo, me trasladaba caminando, o en burro, o en caballo. Hoy tengo el avión, el tren, el submarino, el barco, el auto, la bicicleta, la moto. Cambió. ¿Qué cambió? Esa dimensión dinámica que es la dimensión material, la dimensión de herramienta, la dimensión externa, pero el transporte en sí, como necesidad de traslado, sigue siendo la misma. Entonces, para acá es que tenemos el tema de la wilaya. Para esta dimensión de leyes existe la wilaya, el imán o el profeta como walí, que el profeta dice, bueno, ahora esto es de esta forma, ahora esto es de esta forma. El gobernante, el hakim, el que gobierna, o waliyul faqih, el sabio que gobierna, o el imam, o el ma'sum, estas personalidades que son los guías, son los que ahí sí pueden cambiar y decir, bueno, ahora esto es halal, ahora esto es haram. Por ejemplo, lo que decíamos del cambio de sexo, que la hermana dijo hace 1000 años no existía esa ley. Claro, no existía esa ley porque no existía la tecnología. Al haber desarrollo tecnológico, científico, luego tecnológico, existen nuevas leyes. ¿Por qué? Porque la ley se tiene que acoplar a la realidad del ser humano. Cuando antes no existía la capacidad de poder hacer una operación, es obvio que no iba a existir todas las fatuas que hoy existen en la ley islámica acerca de la medicina y lo que tiene que ver con las operaciones y toda esa cuestión. Hoy tenemos, por ejemplo, fiqhul fada, tenemos la jurisprudencia del espacio. O sea, tenemos jurisconsultos que hablan de fatuas sobre si una persona está en un cohete subiendo a la luna y hacen el Adán. ¿Cómo reza? Está en medio ahí flotando el tipo de... ¿Sí? Llegó a la luna, ¿cómo ve dónde está la qibla? ¿Qué reza para la cava abajo? Hay miles de cosas. Hay miles de fatuas sobre eso. Hay libracos así. Que en la época del profeta nunca nadie le preguntó, profeta, si estoy en la luna, ¿cómo rezo? Es obvio, porque no existía el desarrollo espacial y tecnológico de hoy en día. Entonces, esa parte, ahí tenemos en el shiismo, que eso es maravilloso en el shiismo, la jurisprudencia dinámica, que eso es el ijtihad. El ijtihad en el shiismo es justamente la capacidad, por eso imitar al mujtahid en el shiismo tiene que ser el mujtahid vivo. ¿Por qué? Porque el vivo es el que está constantemente renovándose, está constantemente adelantándose con la ley, con la ciencia. O sea, por ejemplo, ahí sabio, me lo contaba la otra vez un amigo muy allegado a Said Sistani. Said Sistani por semana le traen las últimas revistas de tecnología de Europa para que el tipo vea lo que hay en el mundo de la tecnología. O sea, tiene que saber que hay, por ejemplo, un tablet, ahora un iPad, que está todo el mundo tocando, ¿sí? Bueno, tocando. Hay generalmente transpiración en las manos. Si yo le paso el iPad a un compañero que es kafir, es impuro, ¿sí? Y tocó el iPad, muy probablemente que haya quedado parte de la... ¿no? A través de la humedad. Después yo toco el iPad, ¿qué? ¿Me tengo que hacer vudú? ¿Tengo que purificarme? ¿No? Bueno, es un ejemplo tonto que yo lo dije recién, ¿eh? A lo que voy. Nuestros sabios, el tema de ijtihad, están constantemente viendo qué es lo que está pasando en el mundo a nivel social, cultural, científico, tecnológico, y eso es el fiqh el mutaharrik, la jurisprudencia dinámica, la jurisprudencia en movimiento. Por eso nosotros tenemos que tener un sabio vivo, que es el que constantemente esté tirando las nuevas fatuas, lo que es halal y lo que es haram. Eso es lo de la clase de mañana que habíamos quedado sobre el imán Mahdi. ¿Qué pasa con un imán que está oculto? ¿Acaso nosotros
se nos ocultó el legislador, como para decir, bueno, se acabó lo halal y lo haram, se la llevó el Imam Mahdi con su ocultación y nosotros nos quedamos sin legislador. No, está el tema del ijtihad en el shiismo, que es justamente la continuidad del imamato en momentos de ocultación. Entonces, eso quería decir, que esta es la respuesta para aquellos que dicen, pero ¿cómo vamos a gobernarnos con una ley que fue legislada hace 1400 años? Sí, la Sharia fue legislada, no la ley. La Sharia son leyes, 51 capítulos del fiqh, eso es Sharia. Eso es fijo y estático. Sacando eso, todo lo demás no es Sharia, es la ley de la wilaya, o sea, el mujtahid, el wali, o el hakem, o el gobernante, o el masum, o el imam, o el profeta es el que te dice, haz esto, no lo hagas. Por ejemplo, fumar es haram, es halal. Fumar es halal en el Islam. Una vez vino un tal Ayatollah Shirazi, cuando el tabaco en el mundo islámico era importado de Inglaterra, para hacer un boicot en contra de Inglaterra por una situación que tenían entre el mundo islámico e Inglaterra, dijo, a partir de ahora fumar es haram. Le hizo un boicot, el mundo islámico se quedó sin comprar tabaco de Inglaterra, Inglaterra cae el comercio del tabaco. Bueno, una historia interesante. El fumar es haram, no es que el profeta en la Sharia dijo que fumar, no, es la wilaya la que, según el interés de la umma, según el desarrollo, según lo coyuntural, va decidiendo de qué forma mover esa ley que tiene un campo de movilidad en ese dinamismo de la ley. Entonces eso es importante. Por eso decimos que la ley islámica puede gobernar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no toda la ley es fija, Sharia. Hay una, especialmente en el shiismo, ¿no? Hay una dimensión de la ley en el shiismo que es a través del istinbat, que es, digamos, extraer la ley de la fuente. Por eso, muchos dicen, ahora por ejemplo, nosotros en el Haus, en el seminario en Irán, estudiamos aún los halal y los haram, que desde hace 1400 años los sabios lo vienen estudiando. Entonces dice, pero ustedes seminario, ¿para qué? Si todavía siguen estudiando las mismas leyes que hace 1400 años. Sí, pero hoy se estudian con la visión del hombre del siglo XXI, occidental, europeo, que necesita ver ese mismo texto desde otra perspectiva. Por eso Sayyid Tabatabai dice, cada 3 años el Corán necesita un tafsir. Cada 3 años necesita renovarse el tafsir del Corán. ¿Por qué? Porque cuando yo leo en el Corán, por ejemplo, a ver, supongamos los hadices. Hay hadices que decían, el profeta decía, cuando el hierro huele, ahí esperen al Imam Mahdi. Pues imagínate un tipo de Medina decir, cuando el hierro huele. Ni hierro ni huele, o sea, el tipo de Medina que va, el hierro, la espada, lo único que había visto, que huele. Pero hoy en el siglo XXI lee ese hadiz, cuando el hierro huele, tener el hierro por todos lados, que aviones, que helicóptero, que cohete. Entonces, es necesario eso. Y esa capacidad está en el Islam, que es justamente la wilaya, de la cual venimos hablando. Bueno, son las 6. Los dejo descansar hasta mañana, inshallah ta'ala. Que Dios los recompense. Walhamdulillah y rabbil alamin.